Buenos días, buenas tardes. Opinión pública de nuevo, cumpliendo la cita a línea de calle. Bueno, de nueva cuenta, hasta dentro, en la biblioteca de una de las gentes de medios de comunicación que conocemos todos. Juan Carlos Calimayor Franco, aquí, en su biblioteca. Hablando, claro, de México, hablando, por supuesto, de Chiapas, pero sobre todas las cosas, hablando de Tuxtla, respetando, por supuesto, también la visión del hombre, bueno, del periodista, por supuesto, del profesionista, del abogado, pero también del hombre público, dirigente de su partido en su momento, diputado local en su momento, fuerte aspirante en su momento también, sí, pero a la candidatura a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, y por supuesto, también al frente de una responsabilidad cultural. Coneculta, todavía no nos olvidamos de muchas de las acciones, pero también de toda la controversia que se genera. Pero de todo esto, ¿para qué le platico yo? Estamos aquí. Te agradezco mucho recibir opinión pública en este lugar que seguramente es uno de los más reservados de tu casa. Pues mira, bueno, te faltó agregar ahí una tarea muy importante que fue un trabajo que hice con mucho entusiasmo, que fue dirigir la Secretaría de Turismo del Estado. Así es cierto. Y un poquito antes fui coordinador de un área que se llamaba Relaciones Internacionales, que llevaba las relaciones diplomáticas del Estado con los embajadores y los países que visitaban el Estado y con los que había temas de cooperación internacional, etcétera, ¿no? Entonces pasamos de ahí a turismo y de turismo a cultura, y hoy me desempeño profesionalmente como notario público y gracias, me da mucho gusto que pueda caber la definición de periodista a quien hace periodismo, aunque no haya estudiado una carrera propiamente de periodismo y aunque no viva del periodismo. Pero lo que hacemos al hacer análisis, al publicar textos que publico cada semana en muchos medios impresos, digitales, en mis redes sociales, y que otros reproducen, y participo en programas de televisión, de radio, etcétera. Un poco toda la experiencia acumulada del servidor público, del político, etiqueta que nunca me ha gustado mucho, ya te explicaré luego por qué, y ahora haciendo un poco de periodismo y bueno, y viviendo de mi profesión, ¿no? Y bueno, darte la bienvenida en este espacio que refleja un poco la personalidad, sobre todo al ratito que te vamos a mostrar algunos títulos, pues de lo que compone la formación intelectual, la formación profesional y alguien como yo, ¿no? Aquí puedes encontrar libros de arte, de literatura, pero sobre todo de historia. Puedes encontrar historia de Chiapas, historia de México, historia universal, novelas desde los grandes clásicos, novela chiapaneca, un poco de geografía. Hay un matiz variado de cosas que a mí me gustan, ¿no? Pero por supuesto, y decía, con toda la modestia del mundo, decía Juan Carlos, y del periodismo sin título. Bueno, el título, el hábito no hace al monje, lo que hace al periodista es la capacidad de comunicar, Juan, de decir, sí, de informar, y la veracidad con la que lo hagas. No todos los que dicen son, ni todos los que son pobres, ni todos son ricos. Hay de todo como en botica. El periodismo es tan grande que... Ignacio Manuel Altamirano fue un gran periodista, ¿no? Claro, por supuesto. Y un gran político también. Y además un luchador social, un activista, ¿no? Y hay muchos casos. Claro, y están los Flores Magón también, de los que no nos acordamos allá en las... Los cito como referencia, claro que no estamos haciendo comparaciones, por supuesto. Por supuesto. Pero es el punto. Juan Carlos, tenemos 3 grandes temas y todos los que la plática abarque. Está Chiapas, pero antes de Chiapas está México. Y yo tengo curiosidad, pero realmente sé que tú tienes mucho que decirnos de esto. México, país. México viviendo ciertamente una transformación. ¿Hasta dónde es la transformación? ¿Hasta dónde llega la verdadera penetración de esta? La presentan como una nueva cultura política. ¿Hasta dónde es nueva?
¿Qué tan nueva y sobre todo, qué tan benéfica? Primer tema, Juan. Yo creo que además es el pan nuestro de cada día en las casas que están sufriendo, padeciendo pues las medidas que toma el gobierno, desde el que paga impuestos, el que estuvo, que no podía salir en la pandemia, o el que dejó de trabajar, al que tuvo que cerrar su comercio. O sea, claro que nos interesa lo que pasa en el país, porque además lo que pasa en el país termina repercutiendo en todos los estados, y particularmente en un estado como el nuestro, que es muy dependiente de los apoyos federales. Prácticamente de cada 100 pesos, 4 son los que recaudamos y 96 son los que nos da la federación. Entonces prácticamente estamos sujetos a ese recurso federal, que bueno, tiene una justificación histórica. Antes éramos como colonia, creo que todavía tenemos sesgos de eso, porque vinieron a hacer las grandes presas como Chicoacén. Nuestro sistema de represas y hidroeléctricas, pues durante varios años abasteció a todo el país. Cuando en el norte te dicen, ¿y ustedes qué han hecho por el desarrollo? Bueno, darles a ustedes la energía eléctrica barata que necesitaban, porque ustedes no tienen el agua que nosotros tenemos, el petróleo, el gas. Fueron dos cosas, la minería inclusive, y una cosa que es muy importante y que cada día va a tomar más valor, que es la biodiversidad. México es el quinto país más megadiverso del mundo, y dentro de México el 60% de esa megadiversidad, de esta biodiversidad, lo tiene Chiapas. El 35% del agua dulce del país la tiene Chiapas. Contaminada, sí, eso es otro tema que vamos a abordar más al rato, pero aquellos del norte que luego con facilidad se apresuran a descalificar a los estados del sur, particularmente Chiapas, de que somos mantenidos, de que no generamos riqueza, pues habría que ver. Yo creo que si fuéramos libres nos pelearían, o a lo mejor estaríamos mejor. Si tú comparas a Chiapas con Centroamérica, déjame decirte que comparado Guatemala con Nuevo León, a lo mejor está mucho mejor Nuevo León o El Salvador, pero comparados con Chiapas no. Chiapas no le llega todavía a esos países que los vemos como países pobres. Pero bueno, hablemos del tema. El tema es la sucesión, quién va a ser el próximo gobierno, cómo ha ido y cómo va este. Yo te diría que el presidente llegó con una idea que es muy propia de los regímenes, de marcar una diferencia respecto del pasado, y que lo marcó en la independencia, en la reforma, en la revolución y en algo que él llamó la cuarta transformación. En realidad lo que creo que terminó sucediendo es que fue que volvimos a reconstruir el viejo presidencialismo. No es ninguna novedad esto de lo que tanto ahora nos quejamos, de un presidente omnipotente, omnipresente, tomador de decisiones. Parece una especie de corte, el Palacio Nacional, donde el presidente todos los días oye a sus súbditos, a los periodistas que llegan a plantear cosas y resuelven. Así lo hacían en la Edad Media. Entonces él dicta justicia, dicta leyes, y ese presidencialismo ha existido históricamente, lo ejerció el PRI durante muchos años. Hubo una transición política en el año 2000, la pluralidad se volvió el pan nuestro de cada día, y hoy estamos volviendo a vivir la construcción de un partido de Estado, de la hegemonía de un partido de Estado, con la característica además, como la tuvo el PRI en su momento, de tener el respaldo popular, lo cual legitima y le da fuerza al régimen para hacer lo que está haciendo. Una pregunta, bueno, Morena es ejemplo vivo hoy de lo que fue el PRI hace tiempo. Estamos hablando a esa transición. No, diría que es una evolución de lo que fue, no necesariamente de lo mejor, pero si nos vamos a las formas, a los mayoriteos en las cámaras, lo que hoy le reprochamos a los diputados de Morena que aprueban sin leer, pues era lo mismo que hacían hasta hace no muchos años, hace 2 décadas, los diputados del PRI, con su mayoría, inclusive de partidos satélites como hoy los tiene Morena, el Verde, el PT,
o no le digamos satélites, partidos pequeños aliados, pues para que no se ofendan. Pero, por ejemplo, en su tiempo el PRI tuvo al PARM, al Partido Técnico de la Revolución Mexicana, que le dio cobijo a los militares retirados, el partido inclusive comunista, etcétera, etcétera. El PSUM, el PST, Partido Socialista de los Trabajadores, que mientras la línea del gobierno estaba más del centro a la izquierda, pues compaginaron con el régimen y pues votaban con él. Como ahora sucede cuando da este giro, desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio hubo un cambio en el país, porque entramos de lleno al libre mercado y hicimos compromisos internacionales que hoy este gobierno no acaba de entender y de los cuales ya dependemos absolutamente. Esto que llaman el neoliberalismo y que estigmatizan tanto está más vivo que nunca, está más presente que nunca. ¿Por qué? Bueno, lo acabamos de ver, lo acabamos de ver con el presidente recibiendo a los dos presidentes de Norteamérica, porque sabe la importancia de lo que representa que somos el principal, ni más ni menos que el principal socio comercial de Estados Unidos y el principal socio comercial tanto en nuestras exportaciones como en nuestras importaciones. México exporta el 80% de todos sus productos a los Estados Unidos, desde los agrícolas hasta los tecnológicos. México es el primer productor de automóviles que se introducen en Estados Unidos, y ahora con el pleito comercial con China, que ya está tomando matices de otro tipo de pleito político, y hasta con la guerra en Ucrania de aliados de uno y de otro lado, ellos con Rusia, los chinos, de lo que se llama geopolítica y de lo que está poniendo a México en una oportunidad enorme para los próximos años. Cuando me preguntas qué esperar, no todo depende necesariamente de quién resulte electo, qué partido gane, que ahorita te voy a decir mi opinión, sino también depende de la oportunidad que tiene México con una cosa que se llama el nearshoring, que es diferente al offshoring, que es que antes las empresas, buscando mano de obra barata, las transnacionales, mayormente norteamericanas, se fueron a China, hicieron ricos a los chinos, y ahora que están ricos se convirtieron en el principal adversario comercial de Estados Unidos, y ahora México está haciendo este lugar, esta tierra de oportunidades para que muchas de esas transnacionales se vengan a producir en la cadena de producción, cosas que el mercado norteamericano, que es altamente demandante, necesita, y eso va a favorecer al país. Vienen noticias buenas en ese sentido, y de ahí deriva esto que todos nos preguntamos: ¿y por qué el peso está fuerte? Pues el peso está fuerte porque está aliado al dólar. O sea, ya es un peso muy vinculado. No se pueden dar el lujo los norteamericanos de que nuestro peso se dispare, porque les afecta en sus costos de producción y viceversa. Entonces, de ahí pues que con la autonomía del Banco de México, que es una de las instituciones que se ha salvado de al diablo las instituciones, mantiene con cierto relativo control los temas de la inflación, que te voy a decir que si vemos al pan nuestro de cada día, si vamos al súper que hacemos o a la compra del mercado que hacemos, nos está afectando a todos. Entonces, dentro de este contexto, el presidente tomó varias acciones. Creo que cometió un gravísimo error al suspender el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Hoy ya estaríamos teniendo un aeropuerto muy funcional, y lo que va a suceder, porque el AIFA de plano no sirvió, aunque ahora sí que no hay manera. Si fuera atractivo, se hubieran ido de las aerolíneas para allá. Y esto no es un tema gubernamental, de que ahora es acá. Lo que está pasando es que Cancún, Guadalajara y Monterrey se están volviendo alternativas para aquellos que no necesariamente tienen que llegar a la Ciudad de México, y que de estos puntos están volando hacia otras partes de Estados Unidos o del mundo o del propio país. Entonces, se están fortaleciendo. Entonces, ese primer gran error. El otro gran error, que quiero que el próximo gobierno sea de Morena, aunque no le guste al presidente, se va a tener que revisar, es el tema de la seguridad y los abrazos y no balazos. Si nos vamos a las cifras, no están dando los resultados deseados. No dudo de que las intenciones del presidente de atender las causas, porque el presidente en su formación, en la formación que él tiene, en su cultura,
piensa que la pobreza es consecuencia de la desigualdad y que la pobreza, de esa desigualdad, provoca violencia, ¿no? Entonces, justifica de alguna manera que haya violencia. ¿Por qué? Porque dice es por necesidad. El día que estemos iguales, los jóvenes van a tener que irse a afiliar a las filas del narcotráfico, aspirar a tener la vida que las series de televisión hoy nos presentan. Entonces, creo que eso ha fallado, se debe revisar, y lo que tenemos ahora es pues 3 corcholatas, así las llamó el presidente, que creo que destapó muy anticipadamente, y que pues él soltó la decisión, la está sujetando a un escrutinio, y lo que tenemos ahora es funcionarios que, teniendo altas responsabilidades, como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y sobre todo el secretario de Gobernación, están distrayendo sus altísimas responsabilidades ocupados en visitar los estados para hacer campaña. Creo que el árbitro electoral, que ha estado bajo acecho, tanto el INE como el tribunal, no han tenido la fortaleza institucional para pues que hablen claro, porque la gente no sabe si cruzar la raya o no de los actos anticipados o de la publicidad anticipada de campaña. Lo estamos viendo en la elección federal. En lo estatal no, están tratando de disfrazar mítines o actos o visitas a Chiapas de actos relacionados con los trabajos. El senador Eduardo Ramírez, Zoe Robledo, etcétera, Plácido Morales, etcétera, todos ellos, porque no está claro si ya se pueden abrir las campañas. Yo pienso que deberían definirlo para que la oposición también haga lo propio. Juan Carlos, pregunta obligada, si no me van a llamar la atención. ¿El INE no se toca? ¿O no se ha tocado lo suficiente? Yo creo que debimos haber tenido una reforma electoral acordada por todos, que se pudo haber consensuado inteligentemente, que México merecía figuras, por ejemplo... La repartición de poderes entre los partidos. Es que ese es el problema, que la burocracia partidista todavía sigue siendo un problema, un lastre para este país. Claro. Es decir, las burocracias partidistas, aunque sean las de la oposición, siguen cuidando su derecho de piso, su privilegio de nombrar plurinominales. Derecho de pernada. Así es. Y el monopolio de las candidaturas, porque ellos tienen la última palabra. Entonces, pues la sociedad civil creo que ingenuamente está creyendo que hay disposición de estos partidos que pretenden coaligarse, PAN, PRI, PRD, pero no veo claro hasta el día de hoy, aunque hay algunos que se han autodestapado, y es una destapadera por todos lados, y yo creo que todos los ciudadanos estamos así con las mismas confusiones, tanto del partido gobernante como de la oposición. Pero bueno, ¿qué es lo que creo? Mal hecho, desconfigurado el proceso electoral, asediado el INE. Lo único que no estoy de acuerdo, Rodolfo, es el argumento de la supuesta austeridad, porque es un gobierno que ha desparramado dinero en otras cosas sin mediar nada. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, como las obras, por ejemplo, que terminaron costando el doble, el Tren Maya, el AIFA, por supuesto que las refinerías, todas terminaron costando, y estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces yo digo, la democracia se encareció, sí es cara, porque tenemos una cultura de la desconfianza, que nos obligó a medir todo, ¿no? Casi un candidato tiene que tener un contador público a la mano, aunque no tenga dinero para pagarle a veces, para que lleve la contabilidad, porque el INE lo puede sancionar. Caímos en un exceso de reglas. Sí estoy de acuerdo en que debería ya haberse liberado un poco y dejar que alguien, si tiene un cargo, siempre y cuando no utilice recursos públicos para hacer campaña, y eso es un dilema, ¿en qué se desplazan? ¿Quién paga el boleto de avión? ¿Y a qué van? Ahí es donde dices, bueno, que hagan un fondo, que digan que el pueblo lo está apoyando, que tienen financiamiento de amigos, de simpatizantes, en sobres amarillos o como lo que tú quieras, ¿no? Pero el problema es que no hay transparencia en este país, y creo que nos falta mucho para madurar como democracia. Una segunda vuelta hubiera sido una opción extraordinaria. El voto, por ejemplo, digital, el voto que tú pudieras, ¿para qué vas a una casilla? Si hoy haces todas tus operaciones desde un celular, hasta el supermercado, ahora con la pandemia te llevaba las cosas a la casa. No digo que para todos, porque el internet
no le llega a Claro, todos. ese es- Casos como Chiapas pues son muy difíciles, es uno de los estados con menos cobertura, Por supuesto. pero sí hay bastantes millones de mexicanos que utilizan cotidianamente y que podrían, con los candados de seguridad respectivos, inclusive hasta con una fotografía para verificar su identidad, su huella digital, establecer un sistema más seguro, más eficaz, más barato para poder contabilizar los votos, no como lo estamos haciendo ahora. Entonces, toda esa reforma electoral que se pudo haber hecho, no se pudo hacer porque no tenemos porque no hay una disposición ni del gobierno ni de la oposición, aunque ha hecho varios intentos de entendimientos, ¿no? Eso hubiera ayudado. La oposición menciona. La oposición, en este caso, estamos hablando de PRI, PAN, PRD. Y Movimiento básicamente, Ciudadano. y Movimiento Ciudadano. Bueno, la oposición ahora la tenemos juntas, agarrados, tomados de la mano, y hace, pues no hace mucho, 4, 5 años, era el agua y el aceite, el PRI y el PAN, y salían de unos y entraban de otros, y ahora, dice López Obrador, fuera máscaras, y que ahora sí todos son hermanitos, todos son hijos Todos son de la el misma PRIAM. mamá, el PRIAM. Sí, no. Digo, ¿cómo podemos verlo como sociedad? Es decir, no como hombres de partido, como No, claro. sociedad, como ser humanos, como ciudadanos. En principio, obviamente, surge ese planteamiento de congruencia entre los Elemental ideológica, sería, ¿no? Los documentos básicos, la manifestación Sí, de sí, principios, izquierda, centro, derecho. Fíjate, eso es una de las cosas del discurso de la oposición que no han podido emitir un mensaje claro al país. ¿Por qué nos estamos uniendo la oposición a pesar de tener ideologías contrapuestas y de haber sido adversarios históricos? Bueno, porque tenemos un gobierno que está destruyendo instituciones, tenemos un gobierno que está monopolizando el ejercicio del poder, tenemos un gobierno que está usando los programas sociales para atraer votos, que está utilizando, por ejemplo, a los jóvenes, a los siervos de la nación como estructura electoral, que está de alguna manera cometiendo los mismos errores que le criticó al PRI. Condicionar o darles a entender que si López Obrador, la Corte de Transformación se va, esos apoyos van a desaparecer. Entonces, te digo que nos falta mucho todavía para estar como en Dinamarca y cualquier país desarrollado, pero lo que quiero decirte es que tampoco la oposición parece estar a la altura de estas circunstancias. Te explico qué razón daba yo cuando PAN, PRI, PRD, cuando PAN, PRD nos unimos en Chiapas, acuérdate. Sí, claro. La primera alianza contrapuesta ideológicamente se hizo en el estado de Chiapas, en el año 2000, para la elección de Pablo Salazar. Pablo era priista, fue la cereza del pastel que ya habíamos construido PAN y PRD y PT, y de la cual surgió la primera alianza opositora de partidos, que antepusimos el hecho de que que estamos haciendo el juego al PRI, que no se equivoca Pitágoras, que el voto dividido siempre hace que ganen. Ahí tienes Venezuela. Venezuela tiene 58 partidos políticos y los financia y los promueve Maduro. ¿Por qué? ¿Por qué los promueve? Porque les da su maicito, digamos, les da sus espacios de poder. Claro. Y los tiene contentos y a la vez simulando que hay una democracia que a él lo legitima, pero que mantiene el voto dividido. Esa es la razón para unificar. Yo, si me preguntas, la gran primera pregunta es, ¿cuál es el perfil o cómo se debe elegir a un candidato de la oposición? Yo creo que si Morena ya lo hizo, deberían repetir la receta con sus modalidades, de que se vayan todos los candidatos, de que vean bien de todos los que aspiran, quiénes pueden pasar, ¿cierto? ¿Quién va a avalar, quiénes van a avalar los partidos, incluyendo a gente de la sociedad civil, y cuál va a ser el mecanismo para que den a conocer sus propuestas, se evalúen las encuestas, no en un método de votación directa porque sería un fiasco, y así tomen una decisión que digan, pum, de los 5 o 8 que pusimos, quedaron estos 2, 3, y este es el que, porque mira, la selección no es un tema de preparación. Por ejemplo, me dicen Lili Telles, es muy brava, es muy echona, es muy valiente, pero nada más.
Santiago Krill, Enrique de la Madrid, sí, son muy preparados, tienen experiencia, pero a lo mejor no son tan carismáticos. Y a la hora, exacto, ¿no? Entonces la decisión no es fácil. Yo creo que no hay nada para nadie, me atrevo a decirte, aunque hay gente que da por hecho que va a repetir este gobierno, nada es seguro, todo puede pasar. Ya en un proceso electoral, aunque haya 10 puntos de ventaja, un acontecimiento puede cambiar el curso de la historia. En España, por ejemplo, cuando estaba el PP gobernando, el partido de la derecha, contra el PSOE, que era su opositor, 3 días antes de las elecciones hubo un atentado terrorista en la estación de tren de Atocha y cambió las encuestas de un día para otro. Eso mismo puede suceder hoy con los encuestados para los procesos internos y también puede suceder en la elección presidencial. Rey, como vaticinio está muy fuerte. Digo, como visión ciudadana, pues es preocupante. Lo decías por lo del atentado. Bueno, lo digo por el metro, por todo lo que ha sucedido en el atentado contra Ciro Gómez Leiva. Y cuántos más periodistas asesinados. El atentado, lo sucedido en Ciudad Juárez, las matanzas, las masacres del narcotráfico, todavía, o sea, hay muchos factores externos que pueden modificar el curso de los acontecimientos. ¿Qué tan separado pudiéramos ubicar al narcotráfico de los hombres y las mujeres del gobierno, de la política, dijera? Fíjate que nos pasó como en Colombia aquí. Yo conocí Colombia y estudié su proceso y se fue metiendo como rémora, ¿no? Pablo Escobar y toda, bueno, al final él fue el emblema del narcotráfico, pero se fue metiendo como una gangrena que fue pudriendo la sociedad por una parte y a la clase política por la otra. Claro. Yo creo que desafortunadamente algo así está sucediendo porque la verdad es que Calderón intentó declarar la guerra, aunque él dice que no, nunca lo llamó guerra, pero les metió el ejército y dijo: ahora sí que vámonos, el Estado no puede supeditarse. Y las consecuencias fue que hubo enfrentamientos de los que ahora dicen las consecuencias siguen vigentes. Pero ya ves, el jefe de seguridad que tenía ahorita ya no en el banquillo. Nunca me cayó bien García Luna. No, García Luna fue un oportunista que se le metió a Calderón. Recuerdo muy bien cuando apresó a Florence Cassés, la francesa, sí, haciendo una trama, haciendo un montaje para justificar su encarcelamiento. En Estados Unidos, el día que se supo de ese montaje, porque Florence Cassés lo desenmascaró en vivo en un programa, con una periodista, estando ahí García Luna, ese mismo día hubiera renunciado el procurador o el fiscal en Estados Unidos. Lo que pasa es que vivimos en el país donde nunca pasa nada, y si pasa, no pasa nada, ¿no? El país de nunca jamás, dirían los clásicos, ¿no? Entonces yo veo, ese es el escenario, sí veo al narcotráfico metido, pero el narcotráfico, déjame decirte algo, aunque haya apoyado las elecciones en el Pacífico, ahora es lo que dice la oposición, aunque esté inmiscuido en candidatos convenientes, digamos que a lo mejor no se someten a sus designios, pero les dicen: déjame trabajar nada más, ¿no? Y no nos metemos contigo y tú no te metes con nosotros. Y como un alcalde, por ejemplo, no tiene ni autoridad, ni competencia, ni capacidad de resistirlos, el gran problema es que ahora el narcotráfico está mejor armado que el ejército, o casi mejor armado, tiene adiestramiento de boinas verdes, de gente que sabe usar armas, y tiene la ventaja de que ellos no tienen que respetar derechos humanos. Y eso pone al gobierno en una clara posición de desventaja. Pero ahí tienes el caso de Nayib Bukele en El Salvador. Es ciertamente el panorama al que nos convidas, el que nos compartes de este México nuestro, que es de todo, por supuesto, pues no es muy halagüeño, no nos da mucha esperanza, pero bueno, claro, como lo hemos dicho en programas anteriores, la opinión aquí venimos a buscar la opinión pública de Juan Carlos Calimayor.
Y bueno, nada más estamos haciendo los complementos en los comentarios para que nos aclare un poquito más alguna idea. Pero el tema central es la visión de Juan Carlos Calimayor Franco. Aquí, un punto importante, yo decía, oye caray, pues sí, son cosas que a veces ya expuestas y planteadas nos hacen pensar, repensar. Usted tendrá la última palabra y seguramente la razón. Pero continuando con el tema y ya para cerrar nuestro primer segmento, que es México en el contexto más general, ¿con qué cerraríamos el tema, Juan? ¿Cuál tu visión? Que no es tan vaya, entre azul y buenas noches. Bueno, le quitamos lo azul. Nada más entre buenas noches. A ver, ¿qué sigue para México? Yo veo, perdón, dice mi maestro Molina Farro que un pesimista es un optimista bien informado. O no sé si al revés, pero bueno. No, yo no veo un panorama negro para el país. Es que el país, tenemos mucho país. Sí, claro. Es decir, eso dice mi presidente. O sea, a pesar de todo esto que estoy diciendo, no nos los vamos a acabar. Tenemos mucha cultura, tenemos esta confrontación que ves cotidianamente en las redes sociales. Yo no la veo en los parques, no la ves si vas a la playa ahora en Semana Santa, no está reflejada en el quehacer cotidiano. O sea, nadie está en el supermercado o el que le va a preguntar a la marchante a cómo está el kilo de algo, o sea, en qué partido milita, por qué simpatiza. O sea, no lo veo así. O sea, está así, crispada, confrontada, polarizada, una parte de la sociedad, que es la parte de la sociedad informada, pero ya cuando empieza la elección participan todos. Y aunque tienen mucho que ver estos que son los más informados, los que deciden son una gran mayoría, que se basa en la propaganda, en la apreciación personal, en la confianza que les inspira un candidato, ¿no? Ya. Fíjate, dejo nada más, a mí me hubiera gustado, te quiero ser franco, el joven Luis Donaldo Colosio para esta elección, por todos los partidos, que lo soltara el movimiento y ciudadano y que lo encabezaran todos. ¿Por qué? Porque yo hice mis propios sondeos y ninguno de todos estos, ni de Morena ni de la oposición, es un candidato joven, con ideas frescas, que entienda, por ejemplo, procesos como el de la inteligencia artificial y su impacto en nuestra vida laboral, cotidiana, que entienda lo que está pasando en el mundo. Y los jóvenes podrán no estar enterados de política, pero no encuentran, para ellos somos una gerontocracia, somos unas momias, y ellos no se ven representados en esta rancia clase política que hoy está arrebatándose la lucha por el poder, porque no hay jóvenes. 30 millones de jóvenes van a votar en la próxima elección y tienen menos de 30 años. Y ellos hablan hoy día, ahí están los millennials, la generación X, la generación tal, una serie de clasificaciones, no se ven. Claro que los políticos están tratando de salir en TikTok, haciendo sus gracias, buscando la manera de viralizarse, de ser atractivos para ese segmento, pero lo cierto es que nos hacen falta líderes, eso es lo que creo. Y esos líderes están surgiendo en otros países, en Latinoamérica, en España. Pasó un poco de populismo, pero también ya hubo una reacción, y aquí estamos pasmados. Pero mi panorama de país es que el gran problema es pensar que el gobierno nos va a venir a resolver todos los problemas. Más bien el gobierno nos puede hacer daño, pero los problemas los tenemos que encarar nosotros. Tenemos que buscar la manera de sortear las dificultades y sobreponernos a ellas. Claro. Con ellos, sin ellos o contra ellos, pero el punto sí es cierto, ¿no? La respuesta final, lo hemos comentado en muchos de los temas que nos ocupan, es generalmente la decisión ciudadana, la de yo hago y empiezo por mi pequeña república, que es de la puerta de la casa hacia adentro. Mi soberanía, personal. Construir ciudadanía es no ser apáticos, interesarse en estas cosas y no en el TikTok solamente. Claro. Construir ciudadanía es que entendamos que si nos quejamos de algo es porque a lo mejor nosotros mismos fuimos omisos
y no hicimos lo que nos tocaba hacer cuando nos tocaba hacer. Claro, que es parte de lo que le reclamamos en mucho a los políticos que tienen la oportunidad de servir, se sirven, y ya cuando no están en el poder se acuerdan de aquellas cosas que pudieron ser, pero que no fueron. Así es. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Nos sentimos muy agradecidos porque nos hayas permitido entrar a este maravilloso reducto lleno de, bueno, hay libros, oiga usted, de veras, que engloban, pues no todo el conocimiento humano, pero sí un sentido muy especial por los textos, por los libros, los temas. Es muy humana, se siente una presencia muy agradable y estoy muy honrado que nos hayas abierto las puertas no solamente de tu casa, sino de la biblioteca, es decir, del corazón. Es una tercera parte, no me he traído todos. Y todavía falta. Da para tapizar todas las paredes. Todas las paredes. Bueno, pues aquí tiene usted parte del trabajo que salimos a hacer, que le dijimos que íbamos a hacer y que estamos haciendo, que encuesta, y de veras es complicado salir a línea de calle con el programa, gracias a voluntades extraordinarias como la de Juan Carlos, como la de los amigos que estamos entrevistando, para llevar a usted opinión pública. Eso es lo que se construye hoy aquí. Opinión pública nació para eso, para generar y trabajar, no a un lado, ni adelante ni atrás de usted, sino trabajar adentro de usted, donde se necesita la información. Agradezco muchísimo, Juan Carlos. Muchas gracias. Admiro mucho tu trabajo, lo sabes. Gracias, un placer grandote hacer el programa, un lugar cómodo, espacioso, ventilado, hombre. Caray, una delicia hacer el programa. La invitación para usted, como siempre, como todos los días, no se quede callado, denuncie. La denuncia construye la palabra. En opinión pública el lugar, no se quede callada ni callado. Su silencio, el silencio de los justos, solamente a los sinvergüenzas les sirve. No les haga fácil su penoso trabajo. Nos vemos en la próxima y hasta entonces, con permiso, muy buenas tardes.